Bueno, estamos de vuelta y aquí estamos con Harold Cárdenas Lema de La Joven Cuba y aquí estamos discutiendo, conversando sobre múltiples temas, entre ellos los retos que implica dirigir una publicación independiente, verdaderamente independiente en torno al tema cubano. Yo tengo entendido, Harold, y te lo voy a preguntar en cámara, discúlpame si a lo mejor debía haberte presentado eso, y yo se lo pregunto a todo el que quiera venir para que sepa, el que sea de cualquier medio independiente y quiera venir y responder esta pregunta, yo se la hago con gusto. Eh, y que a mí en lo personal a veces me pellizca, ¿no? Y es el tema de dos preguntas que están asociadas. Una es, ¿recibe fondo la Joven Cuba bajo los acápites de la ley Helms-Burton? Y segundo tema aquí, la Joven Cuba en cierta medida también tiene en común con otras publicaciones, grupos, organizaciones, que cuando uno ve las normas de transparencia para la sociedad civil, uno quisiera que hubiese más sol como desinfectante, de que se vieran más las cosas, de dónde vienen los recursos, que por lo menos hay una política de, si no me quieres decir quién te da el dinero, porque yo sé que eso a veces pasa, y porque sabe que en un ambiente tan polarizado, digamos, el gobierno de Cuba tiene su propio, podríamos decirle, no macartismo, porque el macartismo es de la derecha, pero digamos, una ideologización con mucha alergia a cualquier financiamiento que no sea el de ellos, por decirlo de alguna manera. Eso está ahí, y del lado otro está el macartismo, que anda buscando la manera de decir, aquí mismo hay personas que me mandan a mí donaciones y que yo los he mencionado y después me han dicho, te le estoy mandando por Cele porque no quiero que digas mi nombre. Me cuesta a veces trabajo porque dicen, e incluso gente que me ha dicho, mira, te voy a dar este dinero, pero no anuncies mi negocio porque no quiero que me asocien. Esto es Miami y aquí esto está, mi café me lo pueden sabotear, mi agencia de seguro me la pueden sabotear. Y no es un anuncio, entonces pues sí, lo que coge es una donación de una vez de alguien que dice, me gusta lo que estás haciendo y punto. Y por eso yo entiendo eso, pero por lo menos que se establezca una política sobre financiación. Es decir, nosotros no vamos a depender 80% de un solo financiamiento, que uno lo ve en condiciones parecidas a Cuba. O sea, Cuba yo siempre parto de la idea, incluso lo hago en LASA, yo no trato de presentar en paneles sobre Cuba. Voy a ver si presento paneles sobre Cuba porque pasa, pero si yo puedo, yo voy a LASA, a cualquier evento y trato de estudiar Cuba en comparación de conjunto con otros casos. En principio, yo parto por default, Cuba no es una excepción. Entonces, en eso creo que hay, por ejemplo, políticas de otras organizaciones, buenas prácticas de la sociedad civil que te establecen un código y que te dicen no vamos a depender más de un 80% de un solo donante. Te van a decir nosotros no vamos a aceptar dinero del gobierno norteamericano, por ejemplo, en casos donde hay políticas abiertas de cambio de régimen o de tal país o de tal país o de tal país. Te dicen nosotros nos guiamos en nuestra política por tal acuerdo, tal acta de organizaciones. Hubo incluso pronunciamientos de organizaciones de la sociedad civil a propósito del deshielo de Obama. Y yo creo que esas son preguntas que habría que responder. No sé qué quisieras tú decir de estas dos preguntas que vienen de conjunto. Tú me dijiste que te podía preguntar de lo que yo quisiera. Sí, gracias Arturo. Estuve tomando algunas notas porque son unas cuantas preguntas No, en son poco tiempo. básicamente dos. A ver, Recibe dinero de la Helms apropiado bajo la ley Helms-Burton, quiere decir dinero apropiado por el gobierno norteamericano, no quiere decir de fundaciones que no sean gubernamentales, o que esas fundaciones a su vez sean canales de financiamiento Helms-Burton, o de si hay una política sobre la financiación de la Joven Cuba. sí. Antes de hablar de financiamiento, quisiera hablar de la Joven Cuba porque no quisiera entrar al tema de financiamiento sin que la gente sepa qué cosa es la revista.
Antes de ir nosotros a comerciales, en el corte anterior estábamos hablando un poco de la joven Cuba. Yo quería aclarar un poco por qué esta posición editorial única nuestra. Es que nosotros somos una organización no partidista. Y el término no partidista en Cuba no es muy popular, es decir, ni siquiera es muy conocido. Es decir, la gente no entiende que tú no seas un medio independiente que haga propaganda, ni a favor ni en contra del gobierno. La gente está acostumbrada a medios independientes que te van a adoctrinar de que el gobierno cubano es muy bueno o el gobierno cubano es muy malo. Entonces, cuando tú tienes un medio independiente que de repente te dice esto que hizo el gobierno cubano está bien y esto que hizo el gobierno cubano está mal, muchas personas quedan confundidas. Entonces tú entras a la página de Facebook nuestra y la cantidad de comentarios que hay te diciendo, pero ¿con quién están ustedes? Como si fueran blanco y negro, así como si Cuba fuera un país en blanco y negro y no tuviera la cantidad de matices que tiene. Entonces, eso es la Joven Cuba. Es una organización no partidista, sin ánimo de lucro. Es decir, no es un negocio tampoco. No tenemos un brazo que gane dinero a través de algo, no, sin ánimo de lucro. Y tenemos líneas de trabajo que están publicadas en la página web. Es decir, el equipo está en la página web, las líneas de trabajo están publicadas en la página web. Si la gente quiere saber lo que nosotros hacemos, si mal no recuerdo, hay como 14 categorías de lo que nosotros hacemos. Y cada mes tratamos de tocar las 14 categorías de eso que está haciendo. Si vas ahí, lo ves en pantalla, si vas sí, bueno, él está por ahí. Estoy poniendo, voy a poner varios editoriales porque, para que se vea lo que estoy diciendo. Sí, si vas a nosotros arriba, ahí sale la descripción de la Joven Cuba y te va a salir también en el consejo editorial, te va a salir, hay un menú más arriba, Arturo, hay un menú más arriba que es el primero. Este de aquí, ahí, donde dice nosotros, el consejo asesor. Nosotros, consejo asesor, consejo editorial, ahí te sale toda la información de la organización. Entonces, eso es lo que es la Joven Cuba. Yo creo que en el tema financiamiento también tenemos una posición única, que es la pregunta que tú estabas haciendo, ¿no? Sí. El tema de financiamiento para mí es muy claro. Arturo, yo hice la maestría en la misma escuela que tú. Yo creo que nosotros conocemos las mismas buenas prácticas, nos las enseñaron a los dos. Yo trato a la Joven Cuba como si yo estuviera trabajando en una organización en cualquier otro país de América Latina. Es decir, ¿qué son buenas prácticas? Con Cuba, recibir fondos de ayuda al desarrollo, recibir fondos que en cualquier otro país se recibiría también. Es decir, esos son buenas prácticas. Recibir fondos que no sean los fondos de la ley Helms. Entonces, la respuesta explícita, y te invito a que me tomes la palabra y me critiques públicamente si un día se demuestra lo contrario. La Joven Cuba no recibe fondos de cambio de régimen, porque incluso en la descripción que estás poniendo en pantalla hay una parte donde lo decimos explícitamente. Nosotros no apoyamos recibir fondos de cambio de régimen, ¿ya? Sencillamente porque es una violación del derecho internacional. Es decir, yo entiendo, ahí lo dice en pantalla, yo entiendo, si hay otras organizaciones que lo quieren hacer, están en su derecho de hacerlo, nosotros no lo compartimos, es una violación de la soberanía nacional y del derecho internacional. Entonces, nosotros esas prácticas no las hacemos. Ahora, eso es del lado del derecho internacional. Del lado cubano hay límites también. Es decir, lamentablemente el Código Penal cubano no permite el trabajo que nosotros hacemos. En el Código Penal cubano, y yo lo estaba, mientras tú estabas hablando, yo lo estaba leyendo, ¿no? Hay un artículo del Código Penal actual que dice que va a sancionarse a cualquier persona que afecte el orden público o la seguridad del Estado. Eso es cualquier cosa. Eso, mañana, cualquier artículo que yo escriba, que ellos puedan considerar que eso afecte el orden público, implica una sanción penal que puede ser hasta de 4 años, de 4 a 10 años, una cosa así. Entonces, con ese nivel de falta de marco legal para lo que nosotros hacemos, para nosotros sería muy difícil hacer lo que tú dices. Es decir, yo quisiera una página de transparencia ahí en la web nuestra, donde dijera todos los fondos que nos entran, quiénes son los donantes y lo orgullosos que estamos de los donantes que tenemos. Yo quisiera tenerlo, pero no lo podemos tener porque el Código Penal cubano prohíbe y castiga con penas de cárcel lo que estamos haciendo, algo que a mí me parece que es una locura, porque la diferenciación de financiamiento internacional entre lo que es fondos de cambio de régimen, que es ilegal en el derecho internacional, y lo que son fondos normales, que son buenas prácticas en el resto del mundo, el gobierno cubano no se ha ocupado, ni le interesa, parece, educar a su pueblo en la diferencia que hay entre uno y el otro. Yo creo que esto que tú acabas de decir es muy válido. Déjame leerlo porque está en letra chiquita. Dice,
nos inspiran, dice, somos una organización sin fines de lucro ni afiliación partidista dedicada al estudio e investigación sobre Cuba. Aspiramos a llenar vacíos de información y análisis sobre la realidad cubana desde el rigor académico y periodístico para un desarrollo sostenible e inclusivo. Nos inspiran las esencias de la organización republicana fundada por Antonio Guiteras en su afán de combinar la lucha por la soberanía nacional con principios democráticos. Queremos ser un espacio que fortalezca la participación y empoderamiento ciudadano mediante el diálogo y el debate plural. Recibimos cualquier contribución que respete la soberanía cubana y la Carta de las Naciones Unidas. Yo creo que ese compromiso es esencial y que siempre, cuando yo he hablado de, por ejemplo, hasta de oposición leal, que ustedes no se definen como oposición, sino como una organización desde la sociedad civil, pero yo creo que en términos de funcionamiento es muy importante respetar la soberanía y el derecho internacional, de la cual la Carta de la ONU es la piedra angular, que lo tiene que hacer el gobierno y lo tienen que hacer aquellos que quieran tener cualquier tipo de participación en la vida civil y política del país. Pero agregan, pero, que yo creo que el pero sobra, porque no es un problema con la Carta de la ONU ni con la soberanía cubana. Asumimos como política el rechazo a los fondos para el cambio de régimen en Cuba del gobierno de los Estados Unidos, así como cualquier presión doméstica o internacional sobre nuestra agenda y líneas editoriales. A mí me parece que es meritorio. Yo creo que esa formulación es para mí por lo menos muy responsable, y los que dicen de que no hay alternativa, yo creo que aquí también hay un elemento que tiene que ver con la agencia. En las condiciones son las mismas que para todos, y la joven Cuba ha optado por hacerlo distinto. Y yo creo que también, mira, Harold, yo creo que vale la pena que has puesto el guante en la mesa al gobierno cubano y tú le dices, legislen apropiadamente para que yo pueda hacer transparente lo que es aceptado como norma legítima en el mundo en general. Normalizar significa hacer normal lo que es normal en la mayoría del mundo. Y yo creo que la defensa del orden público y la seguridad del Estado no es ningún problema, siempre y cuando el orden público y la seguridad del Estado sea entendida como se le pide a todo país, orden público a partir de la soberanía nacional. Y el patriotismo no es un recurso para que los pícaros se sirvan de él para patrocinar su propia ideología. No, es para que todo lo que es legítimo dentro de la soberanía se respete. Ese es el orden público. Público es tan importante como orden. Y bueno, la seguridad del Estado es con el Estado representando a la nación. Eso viene desde la Revolución Francesa, cuando se decía la nación es el pueblo, la nación es el tercer Estado. Entonces, qué bien Harold, que hayas explicado estas cosas. Yo quería... Sí, otra cosa, dime, antes de que pasemos página de este tema, también nosotros tenemos buenas prácticas que ahorita no mencioné, que creo que también vale agregar, ¿no? Yo hice una clase en CIPA de cómo hacer budgeting, de cómo hacer la contabilidad de organizaciones sin ánimo de lucro. Y una de las cosas que nos enseñaban en esa clase era que, por ejemplo, los gastos de salario, por ejemplo, del overhead, los gastos de la dirección de la revista, si iban a ser compensados, no podía ser más de cierto número. Es decir, y te lo digo porque yo a veces me he tomado la molestia de abrir los fondos. Hay organizaciones que tienen los fondos que son públicos, tú puedes abrir, puedes leer. Y es muy decepcionante cuando tú abres los fondos y buscas las declaraciones de impuestos, ¿no? De organizaciones grandes, y te das cuenta que se gastan el 40% de los fondos en los salarios de los jefes. Entonces tú dices, pero eso no es una buena práctica. Si una buena práctica no puede pasar de 10-15%, ¿entiendes? No puede pasar por ningún concepto de ahí. Y eso son parte de las buenas prácticas que en Cuba no se saben, que los donantes muchas veces ni saben en qué se gasta el dinero. Y yo mismo de la Joven Cuba te digo, mira, nosotros publicamos casi todos los días. Y publicamos en la web, publicamos en redes, hacemos videos. Hacemos videos en Estados Unidos, hacemos videos en Cuba. Hacemos todo eso
posiblemente un financiamiento mucho, mucho menor del que tienen otros organismos, otras organizaciones, otros medios. Y yo veo que ellos publican menos contenido que nosotros. Entonces yo digo, ¿y el resto de la plata dónde va? Es decir, si nosotros con una parte de lo que hacen ellos hacemos esto con mucha más frecuencia, ¿a dónde está yendo el dinero? Entonces te das cuenta que también hay un tema de administración de recursos en la sociedad civil, ¿no? Y es la falta de transparencia. Falta de transparencia que el gobierno cubano podría también colaborar con eso, de permítame ser transparente, permítame ser transparente. Lo que pasa es que, evidentemente, durante mucho tiempo también se ha hecho un saco grande en el que todo el que recibe fondos extranjeros es un mercenario en Cuba. Y realmente es un argumento muy poco serio, es un argumento que le hace daño a la nación, porque no educar al pueblo cubano en lo que son buenas prácticas en financiamiento y malas prácticas en financiamiento, a quien más daño le hace al gobierno, porque entonces de repente no es legítimo, no es creíble el discurso de ellos. Yo desde este programa siempre he querido distinguir y de asumir la responsabilidad por lo que digo. A mí a veces me resulta interesante como gente de la solidaridad con el gobierno de Cuba, con la revolución cubana, con la sociedad cubana, con Cuba, dicen que los que son partidarios del bloqueo, etcétera, o un grupo que se confunde, por decirlo de alguna manera, o no es capaz de distinguirlo, dicen que empiezan odiando al Partido Comunista y terminan odiando a Cuba y a su soberanía y etcétera. O sea, yo digo que la gente como yo que dice eso tiene que caminar la milla extra y decir, mira, también yo le exijo al gobierno que se distinga él mismo y no me cuele la narrativa de que estar en discrepancia con el leninismo, con el comunismo, con el Partido Comunista, con las políticas concretas, es ser antinacional. Eso para mí es muy importante como parte de este juego. Y los que dicen que, porque ahora mismo, por ejemplo, me llegan preguntas y entonces hay cosas, y entonces parte de eso es, y tú eres un defensor del gobierno y de la dictadura y no sé qué, pam, pam, pam. Y yo le digo, acá, espérate un momentico, ¿qué es lo que ha hecho este programa en ese sentido? Dime en qué yo he defendido al gobierno que a ti no te gusta. Vamos a clarificarlo. Yo he defendido al gobierno en su lucha contra el bloqueo. ¿Qué cosa a ti no te gusta? Y responsabilízame por eso. Pero no me vengas con el cuento porque no quieres lidiar con una propuesta como la que yo estoy poniendo sobre la mesa. Porque en esa tienes que fajarte con el que te está poniendo la plata. Si la estás cogiendo por la ley Helms, lo que yo digo, el gobierno tendría que dialogar conmigo, pero no contigo, porque lo que tú estás haciendo está fuera de las buenas prácticas internacionales. Y las haga bien o mal el gobierno, no justifica que tú hagas lo que estás haciendo. Punto. Pero bueno, eso es parte de la conversación, sí. Irrita mucho para nosotros, por lo menos al equipo de la Joven Cuba, le irrita mucho cada vez que la televisión cubana ponen esa infografía que ellos tienen de medios enemigos y de medios mercenarios que reciben fondos del enemigo, que pongan el nombre de la Joven Cuba ahí, cuando yo estoy seguro que ellos saben qué fondos tenemos y qué fondos no tenemos. Es decir, por lo menos nosotros tenemos que convivir con la idea de que ellos saben eso, ¿no? Y tienen que saberlo porque el gobierno cubano ha denunciado a muchos medios los fondos que reciben, ellos deben saber los nuestros. Irrita mucho que sabiéndolo nos pongan en esa lista. Es una falta de responsabilidad de parte de ellos ponernos en esa lista porque realmente lo que pasa es que también muchas veces un gobierno es como cualquier otra organización. Un gobierno es también existen grupos de poder, existen personas con posiciones de fuerza y con posiciones de poder que quieren ajustar cuentas con gente. Hay gente dentro del gobierno cubano que apostaron a una campaña contra la Joven Cuba hace años y todavía en el 2024 se la quieren cobrar. Y todavía en el 2024 quieren capital político a costa de la Joven Cuba. Entonces, aunque le haga daño a los propios gobiernos que representa, aunque le haga daño al país, para ellos eso es más importante. Entonces te cuelan el loguito de la Joven Cuba ahí, aunque ellos saben que es mentira. Es muy irresponsable, muy irresponsable. Yo creo que es irresponsable y falto del verdadero patriotismo, porque el verdadero patriotismo no usa la patria irresponsablemente para acusar a otras personas de lo que ellos no son. Tú puedes sacar una cosa si tienes una prueba y además con evidencia. Yo sí lo he dicho, organizaciones de las que yo he sido parte han recibido financiamiento privado estadounidense
y yo he participado en proyectos sobre Cuba, para opinar sobre Cuba, para publicar sobre Cuba, que son pagados con fondos de gobiernos, fíjate, esto lo estoy diciendo yo, esto no tiene, con fondos de gobiernos que no apoyan el bloqueo, pero son profundamente capitalistas, socialdemócratas, demócrata cristiano, lo que sea. El punto mío que define patriotismo, no patriotismo, pasa por la enmienda Platt, por la ley Helms y por lo que ha sido la política de bloqueo. Entonces, si me quieres tratar por esto, dilo. Y por cierto, también quiero decirte, para no ser injusto con el gobierno cubano, hay que decir que la joven Cuba también ha tenido sus diferentes etapas. Y no te voy a pedir que te dediques a hablar de cada etapa, pero ha habido etapas donde la declaración, por ejemplo, de condena explícita, clara y sin ambajes a la prioridad que tiene quitar la política patrocinada por la ley Helms, ha tenido más y menos prioridad. Esa es mi opinión. Pero bueno, te dejo el espacio para que defiendas lo que quieras decir. No, eso es cierto, pero muchas veces simplemente ha sido reactivo a decisiones del propio gobierno. Te voy a poner un ejemplo. Nuestra relación con el gobierno cubano ha tenido altibajos desde que se fundó, desde que éramos un blog. Lo mismo nos invitaban a un evento en el Palacio de Convenciones en La Habana, a que nos bloqueaban la web en la universidad en la que nosotros hacíamos la revista. Es decir, hubo altibajos todo el tiempo. En años más recientes, por ejemplo, nada más que Biden llega a la presidencia, nosotros sacamos una carta de apoyo a sacar las sanciones a Cuba. Es decir, nosotros publicamos una carta abierta para condenar eso en cuanto Biden llegó ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un 11 de julio que realmente fue un catalizador y nosotros somos muy críticos con la reacción del gobierno del 11 de julio, somos muy críticos con las penas que han ocurrido en el proceso legal después de lo ocurrido el 11 de julio y entonces eso evidentemente hace una joven Cuba más crítica. Ahora, que es un área de debate legítimo, Tú puedes ser muy enemigo de la violación de la soberanía de Cuba y pensar que las penas no son correctas. No me parece que eso sea un elemento que descalifique, eso está claro. Lo que sí sería es yo creo que es importante también en el 11 de julio, que es un caso que hay aquí, diferenciar los tres grupos que la mayoría de los analistas más serios sobre Cuba lo han puesto. Estoy hablando de Bill Leo Grande, del propio Fulton Armstrong, yo me incluyo en un enfoque académico a eso. Está el grupo que fue a prisión por obviamente tener una agenda política y tratar de organizar una protesta en condiciones que el gobierno dice que son de emergencia, pero como quiera que sea, se trata de una acción política, cívica. Me quiero organizar, quiero protestar, quiero llevar la protesta hacia aquí, quiero llevar la protesta hacia allá. Está el grupo que usando ese pretexto, con motivos políticos o no, incurrió en actos de violencia y de vandalismo, y está el grupo que esto lo hizo como parte de la agenda de la ley Helms y que, como dijo Fulton Armstrong, que quiero recomendar ver la presentación de Fulton Armstrong en el reciente evento en La Habana. Fulton Armstrong, tú lo sabes, Harold, pero lo voy a explicar para la audiencia de nuevo, es el analista de la CIA que más tiempo ha estado atendiendo la política hacia Cuba. Y Fulton Armstrong dice que hay múltiple evidencia de dinero que se invirtió en sacar a la gente a la calle y utilizar argumentos falsos en la promoción de la manifestación, que yo, por ejemplo, también los he visto. Decir, como dijo, trató de organizar Juan Antonio Blanco y otros, de que el exilio cubano había cabildeado al gobierno y que había una disposición de enviar dinero y ayuda a Cuba, que el gobierno cubano no respondía, es totalmente falso. Los exiliados de derecha empezaron a hablar de eso. La administración Biden tiene una manera de hacer esto con toda claridad. Se presenta ante el gobierno cubano y dice, como un acto de buena voluntad ante la presencia del brote de la pandemia en Matanzas, nosotros estamos dispuestos a darle tao y estamos dispuestos. Y que Cuba había dicho anteriormente que estaba abierto al mundo en general.
Cuando uno dice el mundo, no tiene que decir el mundo y Estados Unidos. Estados Unidos es parte del mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que también deben ser parte de la cobertura de esa. Y esto, por ejemplo, te digo, no quita las cosas que yo he leído de la joven Cuba. Algunas estoy de acuerdo, otras no. Pero la idea de meter en un solo saco o tratar de aplicar un criterio diferente hasta la cobertura de la protesta, también a mí me parece discriminatorio, ¿no? Esto, o es que te pregunto yo a ti, digamos que ahí en Baltimore, que creo que es donde tú vives, no tienes que decirme dónde o no, pero si ahí en Baltimore, en medio de una protesta, alguien rompe una vidriera y está luchando, viene con un lema de digamos, Black Lives Matter, pero él la emprende con una pedrada porque sus condiciones de vida son inferiores al de otro sector poblacional y se lleva un televisor y un colchón, ¿qué tú crees que pasa en Baltimore? Arturo, ¿Lo juzgan por delito político o lo juzgan porque apareció en la cámara y lo tomaron cuando le estaba rompiendo la vidriera ahí en Baltimore? Arturo, yo vivo en Washington, D.C. La última protesta fue el 6 de enero de 2021 y están todos presos. Así que, bueno, no están menos de los que debían estar, en mi opinión. Bueno, eso es cierto. Sobre ese tema, mira, la postura de la Joven Cuba, la hemos publicado varias veces sobre los presos del 11 de julio, creo que tenemos hasta editoriales del tema, es posiblemente exactamente la que tú acabas de decir de los expertos. Sin haber leído los expertos, porque yo creo que es un tema de sentido común. Es decir, estaban personas ejerciendo el derecho constitucional de protesta, que yo creo que tuvo que haberse respetado. Habían personas haciendo actos de violencia y rompiendo el orden constitucional del país. Es decir, si tú no logras separar una cosa de la otra y si tú me quieres vender un discurso en el que todos son unos mercenarios pagados por el imperio o todos son pacíficos ciudadanos, es decir, ninguna de las dos real. Había muchas cosas. Incluso habían comunistas protestando ese día. Yo conozco gente que son comunistas protestando ese día porque el gobierno no estaba siguiendo el comunismo como debía ser. Entonces, es un fenómeno complejo y hay que entender ese tema. La Joven Cuba lo que ha pedido siempre ha sido que se revise realmente y se aplique realmente un peso de la ley correcto a lo que ocurrió ese día, porque sí estamos bastante convencidos de que son excesivas las condenas que hay. Es decir, se ha politizado ese tema y también más allá del tema legal, Arturo, la situación de vulnerabilidad que tenían los cubanos en ese momento tiene que considerarse en esos juicios. Es decir, cubanos empobrecidos, cubanos sin otra salida, muchos de ellos, cubanos, es decir, hay que entender que lo fácil que también es articular la desesperación de los cubanos en esas condiciones. Y si los cubanoamericanos de la Florida, que los estaban invitando a salir a las calles, entienden que ellos son vulnerables y los manipulan para que lo hagan, los que salieron por eso, hubo muchos que salieron por su propia voluntad, ¿no? Si en la Florida esos lo hicieron, el gobierno cubano también tiene que entender que son vulnerables. Es decir, son vulnerables por la situación económica y la pandemia que había en ese momento. Si eso no se considera las condenas, no es justa la condena, me parece. Yo estoy de acuerdo con eso y te voy a decir más. Yo creo que si el gobierno incluso dice que hay manipulación y de que reconoce esas situaciones de vulnerabilidad, las debería tomar en cuenta con factores mitigantes como parte del tratamiento. Siempre me recuerda la frase esa de Varela, de que no hay patria sin virtud ni virtud con impiedad. Los gobiernos ganan con gestos de misericordia, tienen la responsabilidad de mantener el orden y también tienen la responsabilidad de actuar con comprensión, con misericordia, con patriotismo hacia su propio pueblo. Así que en eso me parece muy bien. Bueno, yo quería decir, porque no quiero ir uno por uno, pero hay varios editoriales de la Joven Cuba que muestran este enfoque que tiene el amigo Harold de procurar a partir de valores bien establecidos una visión objetiva, martiana. A mí me parece que también ese es un adjetivo que para los cubanos vale mucho del tema político. La idea de la independencia, la soberanía como condición necesaria, pero no suficiente a la existencia de una república social, democrática, a estas horas del siglo XXI. Y por lo menos como paradigma, a mí me parece que
está bien, aunque puede haber críticas importantes, y yo creo que nadie puede dudar de que seguro que se han cometido errores. Yo mismo, lo que quiero decir, he hecho críticas importantes a la joven Cuba en el pasado y hoy mismo se las puedo hacer también. Yo te propongo, Harold, ir a una pausa y ya volvemos al final para hablar del tema del 17 de diciembre, cómo lo viviste, cómo lo vivió la joven Cuba. Y bueno, que yo creo que en cierta medida también tú viniste a estudiar a los Estados Unidos en el espíritu de esa distensión cuando ocurrió. Así que tomemos una pausa y regresamos ya para el segmento final.